Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 19 al 47. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Luego, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndolo el pueblo dijo a sus discípulos, oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se encuentra en Jerusalén y acaba de lanzar una parábola dirigida a todas aquellas personas que piensan que su manera de interpretar la Biblia es la única, la correcta, y por lo tanto tienen esta tendencia soberbia de menospreciar a los demás, de desalentar, de afectar la vida de los demás, de hacerlos a un lado, porque se creen como los dueños, los poseedores de las verdades que Dios ha dejado en su palabra. Y entonces, como Jesús dirige esta parábola de Lucas 20 hacia los fariseos, estos se enojaron, se molestaron bastante y decidieron echarle mano en ese mismo momento. Pero se dieron cuenta de lo peligroso que sería esta decisión, porque el pueblo probablemente se levantaría contra ellos. Cosa extraña, ¿no? Porque si se supone que tienen la posesión de las verdades y de la interpretación correcta de la Torá, ¿para qué o por qué tenerle miedo al pueblo si están enseñando de manera correcta? Pero ellos sabían en el fondo que el pueblo mismo los rechazaba. Sabían que no estaban viviendo de acuerdo a las palabras de Dios
y el pueblo pues no era ningún tonto, se daba cuenta de ello y entonces los rechazaban en buena medida. Y entonces lo que tomaron decisión de hacer es: vamos a enviar unos espías, vamos a enviar unas personas que tengan cierta capacidad, que tengan cierta inteligencia, que sepan desenvolverse y que parezcan justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra. Es decir, se iban a buscar mezclar entre los que escuchaban a Jesús, entre los que oían a Jesús, con la finalidad de poder atraparle en alguna palabra, algo que pueda decir en contra de la ley. Es decir, estaban ahí sí, pero con el único propósito de encontrar de qué manera acusar a Jesús para desacreditarlo. Son de estas personas, tristemente, que hoy en día existen, que están ahí, pero que no están de acuerdo con lo que están escuchando. Estos personajes son ellos. Están ahí solo como espías que parecen justos, pero que en el fondo rechazan las palabras de Jesús, que en el fondo solo están buscando el error, que están buscando el fracaso, que están buscando a ver en qué se equivoca. Son estas personas que lamentablemente son gente ociosa, que aunque pueda tener cierto conocimiento, como probablemente tenían conocimiento estas personas que fueron enviadas por los fariseos, estaban ahí nada más porque les convenía, porque querían que Jesús desapareciera del entorno. Eso es lo que querían. Y hoy en día, tristemente, hay hermanos que simulan interés, simulan parecer justos y que están muy al pendiente de los errores, están muy al pendiente de las palabras equivocadas, están muy al pendiente de los calificativos o descalificativos. Es decir, son personas que están como hermanos, que se dicen hermanos y piden y exigen que se les trate como tal. Sin embargo, solo están para ver en qué se equivoca el otro. Están ahí, sí, pero no para tender la mano, sino para esperar el error, de donde pueda ir al pastor a decirle: fulano de tal hizo esto, sutano de tal hizo esto. Son gente que no está caminando con Dios. Y en las congregaciones hay muchísimas personas que no están caminando con Dios, que no están caminando en el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, están puestos ahí solo como espías, como oidores. Jesús rechaza esto. Continúa diciendo la Escritura: le preguntaron: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Se muestran aduladores. Parece que están del lado de Jesús. Parece que están de acuerdo con sus palabras, porque les dice y que enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, le atribuyen verdades, le atribuyen que efectivamente tiene razón Jesús, y así se conducen estos falsos hermanos. Son falsos porque lo que dicen a tu favor o a favor de alguien que comparte el Evangelio, parece que sí están de su lado, parece que sí les interesa, parece que en verdad están convencidos de que hay verdades que se están señalando, y de repente lanzan preguntas, lanzan cuestionamientos, lanzan las inquisiciones, el querer inquirir, no con un buen espíritu para querer saber más, sino con un espíritu de a ver cómo contestas a esto, etc. Son falsos hermanos, no son convertidos, son personas que solamente están simulando ser justas, pero que están puestas ahí por el diablo para poder atrapar, para poder descalificar, demeritar el trabajo de hermanos y hermanas que sí están buscando hacer la voluntad de Dios verdaderamente. Y entonces le lanzan la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Desde luego que esto iba a generar una controversia, porque el pueblo no estaba contento con que Roma estuviera con ellos, no estaba contento con que se sintieran invadidos. Por supuesto que el pueblo tenía una opinión acerca del impuesto romano, no lo querían. Así que la respuesta de Jesús iba
a provocar una reacción sí o sí entre el pueblo y entre los líderes religiosos. Fue una pregunta audaz, aguda. Iba a provocar reacciones de una o de otra manera. Si Jesús respondía que no era lícito, entonces Roma tendría el pretexto para arrestarlo y acusarlo de sedición, de desacato, de desobediencia a la autoridad. Si decía que sí era correcto dar impuestos, iba a caer en descrédito con la gente porque la gente no quería esto, no quería estos impuestos. Así que Jesús iba a perder, entre comillas, no importa lo que respondiera. Eso pensaban estos espías, estas personas que estaban ahí introducidas de manera dolosa para causar daño en el ministerio de Cristo. Y que hoy en día lo sigue habiendo, Sigue habiendo personas que están incrustadas en las iglesias, que parece que todo les cae el 20, que todo va bien, etc. Y de repente, simple y sencillamente comienza un ataque como el que Jesús aquí está narrando. Y entonces lanza su ataque y la respuesta de Jesús tenía que ser de gran importancia, de gran agudeza para evitar generar emociones contradictorias entre la gente que lo veía. Entonces Jesús les dice, ¿de qué cara es la que tiene la moneda? De César. O sea, ¿de dónde salió? Pues de César. ¿Quién es el autor de esta moneda? Pues César. Pues denle a César lo que es de él. O sea, devuélvanle lo que es de él. Pero no dejen de hacer lo que Dios les está pidiendo que hagan. Con esta respuesta Jesús cierra la boca de estos espías, de estos personajes que parecían ser cristianos, que parecían ser discípulos de Jesús, y les cierra la boca y no les permite entonces ni acusarlo, ni tampoco queda mal delante del pueblo porque Él está hablando de continuar la obra y hacer la voluntad de Dios, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Les cierra la boca de inmediato y entonces se enojan, se molestan y se tienen que retirar. Luego viene el siguiente embate, porque fue un día pesado para Jesús ese día. Vienen los saduceos a preguntarle acerca de la resurrección de los muertos. Y les lanzan sus mejores argumentos. Y el argumento más valioso que tenía alguien que no creía en la resurrección de los muertos, como eran los de los saduceos, era en la resurrección, supuestamente si hubiera, de quién sería esposa aquella mujer que muere sin tener hijos y sin que sus 7 hermanos hubieran podido levantar descendencia al primer esposo. Y entonces Jesús les contesta de nuevo con mucha vehemencia que se están equivocando, porque están queriendo hacer terrenal lo que es eterno. Y les dice, los que sean tenidos por dignos ni se van a casar ni se van a dar en casamiento. Son hijos de Dios, no van a tener esos impulsos, no van a tener esa necesidad. Eso solamente aquí está en la tierra. En el cielo no es igual que en la tierra. Y entonces de esa manera también les cierra la boca a los saduceos con su mejor y más contundente argumento. Y entonces, al ver que ya había hecho callar a unos y a otros, los escribas audazmente aluden a Jesús, hacen una especie de felicitaciones, Señor, los hiciste callar muy bien. Y entonces Jesús, sabiendo que su intención era doble de igual manera, que era una actitud hipócrita, voltea a la gente y les dice, guárdense de esto, guárdense de estas actitudes, porque a estos cuando les conviene, cuando ven que van perdiendo y tienen las de perder, entonces sí, muy bien hecho, Señor, muy bien, qué bueno que lo hiciste así. Pero cuando tienen la oportunidad de desacreditar a alguien, lo hacen de igual manera. Amados, esto nos enseña cómo dentro de un ambiente que puede decirse que es de sabiduría o de conocimiento de Dios, nos vamos a encontrar ataques, nos vamos a encontrar personajes que van a estar ahí puestos para lanzar cuestionamientos, para lanzar ataques en contra de la obra que Dios te está encargando hacer. No temas a ellos, no temas ni te desanimes. Ten fe solamente, Dios va a estar ayudando en cada fase
de la vida del cristiano. Es verdad, y no lo vamos a poder negar, vamos a encontrar falsos hermanos y vamos a depositar confianzas en falsos cristianos que parecen ser justos, pero que en la mera hora resulta que no lo son. Que Dios te bendiga.